Durante muchos años, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos mantiene el liderazgo entre todos los centros de la enseñanza superior en la esfera de los proyectos internacionales, consorcios y programas de máster de doble titulación. Quizá uno de los proyectos más importantes relacionados con la enseñanza sea la Universidad de los Países de la Comunidad de Estados Independientes. Durante unos años se está realizando el trabajo de consolidación de las relaciones entre los países miembros de esta universidad. En los marcos del Seminario Internacional, organizado en Urab bajo la égida del rector de la universidad, discutieron los resultados de los proyectos conjuntos interuniversitarios en el año lectivo 2011-2012. Durante la reunión fueron celebrados los acuerdos sobre los programas de máster de doble titulación. La actividad de URAP en los marcos de la Unión de las Universidades de los Países de la Organización de Cooperación de Shanghái existe desde el año 2008. Desde su fundación, unió a 53 universidades de Rusia, China, Kazajstán, Kirguisia y Tayikistán. Es un proyecto único de gran escala. La sesión de la Universidad de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebró en diciembre de 2012 en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, fue dedicada a las cuestiones de prácticas de los estudiantes en las universidades de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Todas las especialidades que tienen programas de máster de doble titulación fueron elegidas según la demanda del mercado laboral de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y según las esferas de perfil, los sectores de ecología, altas tecnologías, administración regional, energía y nanotecnologías. El año 2012 ha sido muy importante en el desarrollo de la cooperación entre la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y los especialistas de la esfera de educación de Argentina. La visita a la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos de los rectores de los más grandes centros de la enseñanza superior de Argentina tiene importancia no solo para el personal docente de la universidad, sino también para los estudiantes. En el encuentro oficial se acordaron en firmar el acuerdo interuniversitario entre la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y la Universidad de Buenos Aires, en la serie de convenios sobre la colaboración científica y el intercambio editorial entre dos países. La posibilidad de cooperación interuniversitaria fue discutida por el rector de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, los dirigentes de la Universidad City de Hong Kong. Vladimir Filipov les contó a los invitados sobre los programas de máster de doble titulación realizados en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Hoy día, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos colabora en esta esfera con 20 universidades de China. Gracias a ello, los estudiantes de máster pueden obtener 2 diplomas. La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos no solo abre las puertas a muchos invitados, sino sigue siendo el miembro permanente de varios eventos internacionales en la esfera de educación y ciencia. La delegación de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, encabezada por el primer vicerrector Alexander Yefremov, participó en la Conferencia Internacional de Matemáticas en India, que coincidió con la celebración del Año de las Matemáticas en este país. El factor importante del nivel de desarrollo de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos es la reunión seminario de los rectores y vicerrectores de los centros de enseñanza superior de Rusia, responsables de la actividad internacional. El tema de la reunión fue la estrategia del desarrollo de la actividad internacional de los centros de la enseñanza superior. Fueron discutidos los problemas más agudos y nuevas tendencias en el desarrollo de la actividad internacional de los centros de la enseñanza superior. La aprobación oficial de la alta calidad de educación de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos y su conformidad a los estándares internacionales fue la recepción de acreditación internacional de la agencia de FIBA hasta el año 2017 por 6 programas de estudios de las facultades de Derecho, Economía y Ciencias Humanitarias y Sociales. Todos los programas fueron apreciados y reconocidos por la Comisión de Perito. La Facultad de Derecho obtuvo el certificado de acreditación social. La Comisión de la Asociación de Juristas de Rusia aceleró el proceso de acreditación de 2 centros de enseñanza superior de Rusia, el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, subrayando que estos 2 centros de enseñanza superior son patrones de calidad. Este hecho comprueba la calidad de educación de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. La 11ª Conferencia Científico-Práctica Internacional Los países con los mercados en desarrollo, organizada por la Facultad de Economía, tuvo la forma de discusión sobre una serie de problemas, tomando como ejemplos los proyectos actuales y centros de negocios. Los especialistas más célebres en esta esfera discutieron las perspectivas de la integración de los países en vías del desarrollo en el espacio económico del mundo.
La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos tuvo lugar la conferencia científico-metódica para los periodistas de los medios de comunicación que usan el ruso como idioma común de Moldavia, Pridnestrovia, Abjasia y Osetia. Fueron discutidas las cuestiones de preparación y recalificación de los especialistas de las tendencias del desarrollo del periodismo moderno, reforzamiento de las posiciones del idioma ruso en el mundo. También, los delegados de la conferencia abarcaron los temas complicados de las relaciones internacionales y las guerras informativas. El conocimiento de los idiomas extranjeros en la actualidad es imprescindible a la hora de determinar la calificación de los especialistas en cualquier campo de actividad. Los problemas actuales de enseñanza del inglés en los centros de la enseñanza superior fueron abordados en la conferencia científico-metódica El inglés para los fines especiales en el centro de la enseñanza superior, organizada en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos por la editorial Macmillan. La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos es la universidad del nivel internacional, donde se enseñan no solo los idiomas europeos, sino también los idiomas orientales. Por este año, en la ORAP tuvo lugar el Festival Internacional de las Lenguas. Los estudiantes tuvieron la oportunidad única de llegar a conocer más de 50 idiomas y dialectos de todo el mundo. La conferencia internacional dedicada a la agricultura de paisaje se celebró en la Facultad de Agricultura de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Es algo simbólico, porque aquí se reunieron no solo los mejores profesores y talentosos estudiantes, sino también los organizadores de la conferencia, los futuros empleadores. Pero no solo conferencias o seminarios, con la participación de los más grandes especialistas del mundo, caracterizan la actividad internacional de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos tiene una tradición más, que es el Día del Embajador. Este año, el evento ha coincidido con la inauguración del Año de Francia en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. El invitado especial de la fiesta ha sido el embajador de Francia en Rusia, Jean de Glignasty. En 2012 se ha celebrado el 20º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Kazajstán. La visita del embajador de Kazajstán en Rusia, Kadym Arazbakov, coincidió con el tradicional el Día del Embajador en la Facultad de Ciencias Humanitarias y Sociales. En los marcos de la celebración del Día de China en la ORAP, llegó la delegación encabezada por el ministro consejero de Educación de la Embajada de China, el señor Zhao Guochen. Los invitados chinos también visitaron la Facultad de Ciencias Humanitarias y Sociales de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. La comprensión de la cultura china sirve de base para el desarrollo de la amistad entre nuestros pueblos. La visita a la universidad del director de la Escuela del Periodismo de la ciudad de Bordeaux, François Simon, fue dirigida a firmar los acuerdos sobre el intercambio de los estudiantes para realizar las prácticas en los medios de comunicación de Rusia y Francia. El programa cuenta con la preparación de especialistas para las competiciones deportivas, como Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. El invitado de Francia se encontró con los estudiantes de la Facultad de Letras, visitó el telecentro de la universidad. Estoy muy contento de llegar a Rusia. Es un gran honor para mí ser invitado a la Universidad de la Amistad de los Pueblos. A mí me parece que es una universidad dinámica, que presta mucha atención a muchos proyectos. En esta esfera de los intereses de nuestras universidades, podríamos hacer juntos un proyecto nuevo. La vida estudiantil en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos no son solo conferencias o seminarios. Cada día aporta emociones positivas y comunicación. La universidad ayuda a sus estudiantes a realizar sus potencias artísticas.